Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Sobrenatural. Esta noche vamos a hablarles de dos temas que quizá parezcan en principio que no tienen mucha relación unos con otros, pero que como verán luego sí que están muy bien interconectados. Vamos a hablarles de Ouija y de exorcismo. Y para ello contamos en la mesa esta noche con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Y con nuestro compañero Jesús Conejero. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y como le decimos, vamos a hablar de estos dos temas. Y para empezar vamos a iniciar el primer bloque con Ouija. ¿Y qué es una Ouija, José Manuel? Pues una Ouija es una tabla la cual tiene inscrito el abecedario, tal y como lo conocemos, de la A a la Z. Tiene los números del 0 al 9, la afirmación sí, la negación no, hola y adiós, y otra serie de elementos a modo decorativo que se suelen ubicar en ella. La Ouija añade un segundo elemento, que es lo que se llama el máster, o un vaso, que también se suele utilizar como máster, y que va a cumplir una función puramente indicadora de letra a letra el presunto mensaje, el supuesto mensaje que una pretendida entidad nos va a hacer llegar. El número ideal de participantes es de 4, pero sí es cierto que el número es variable y que incluso puede llegar a ser jugado por una persona en solitario, en cuyo caso, bueno, pues también es verdad que aquellas personas que tienen más experiencia en la práctica con la Ouija, pues desaconsejan tremendamente. 4 personas que son las que se encargan de colocar sus dedos en lo alto del máster, en lo alto del vaso, y a partir de ahí se pide a esa entidad que supuestamente vamos a contactar con ella, pues que nos diga su nombre, que simplemente indique si está con nosotros, pregunta sencilla que implica solo un movimiento, un sí o un no, y a partir de ahí ir incrementando lo que son las dificultades de las palabras, ¿verdad?, las dificultades de las preguntas, para tener un mensaje medianamente coherente que primero no siempre se suele obtener y segundo, pues no siempre suele dar un mensaje tampoco o suele ser un contacto positivo, en tanto en cuanto pues hay ocasiones en las que ese elemento no se mueve. Luego ya es también a tener en cuenta el origen de ese contacto, pero bueno, eso ya es otra cuestión diferente que iremos desgranando. La diferencia quizá entre la Ouija y otros sistemas de transcomunicación similares como el llamado juego de la Verónica o el llamado juego de Charlie es que aparte de un sí o un no, nos puede dar respuestas más elaboradas gracias al abecedario. Exactamente. El juego de Charlie, que se ha puesto, bueno, sobre todo de moda en estos últimos tiempos, entre otras cuestiones porque se le dio mucha publicidad a través de los medios de comunicación. Es un lápiz en equilibrio que está en un folio dividido en 4, 2 sí, 2 no, ambos en diagonal, y dependiendo a dónde se mueva el lápiz, pues te indicará el sí o te indicará el no. Muy susceptible, evidentemente, de la condición de equilibrio que tenga ese lápiz, ¿verdad?, o de los agentes que intervengan sobre él, como bien pudiera ser la propia respiración de la persona. Y tenemos el juego de la Verónica, que el juego de la Verónica, bueno, pues también dependerá, también es afirmativo o negativo, dependiendo del sentido en el que se mueva, y bueno, pues también son juegos que prácticamente, lo digo bien, mal llamados juegos para algunos, juegos para otros, pero que en cualquiera de los casos son siempre afirmativo o negativo. El juego de la Ouija lo que puede llegar es a deletrear nombres, direcciones, acciones, es un poco más complejo. Creo que la sesión media está en unos 25 minutos, es lo aconsejable, ¿no? 20-25 minutos es lo aconsejable, sí. Pero bueno, hay sesiones que una vez que se abren, pues pueden durar entre 5 minutos a 2 horas. Es decir, sé que puede parecer un tiempo excesivo, para mí también lo es. Pero bueno, el tiempo medio viene a ser en torno a unos 25 minutos, media hora. El término Ouija responde a los vocablos sí en francés y en alemán, y como luego le preguntaré a Jesús, creo que la Ouija en sí, lo que es la tabla, se patenta más o menos a finales del siglo XIX, en el año 1890, pero
Creo, por lo que he leído, que responden a o sea, era una concentración o ya poner en concreto lo que eran las tablas habladoras. Claro. ¿Desde cuándo se pueden encontrar las primeras ouijas en la historia? Aunque no se llame ouija como tal. El ser humano, bueno, pues uno de sus sueños, uno de sus anhelos es esa comunicación, establecer ese contacto con las personas fallecidas. Es la vieja aspiración de saber si hay algo más allá de la muerte, ¿verdad? La ouija es una suerte de moderna planchette. La planchette era prácticamente lo mismo, una tabla que sobre todo en el siglo XVII-XVIII se solía practicar en sesiones de espiritismo. Espiritismo, sobre todo, fíjate, es curioso, porque se practicaban en clases de una posición alta e elevada de la aristocracia francesa, italiana, la española, inglesa, todos siempre están dados a este tipo de diversión, y la planchette era ese moderno juego, pero que realmente el tema de tratar de contactar con las personas fallecidas es realmente muy antiguo. Desde aquellos que pedían el favor de los dioses a través del oráculo de Delfos en Grecia, hasta nuestros días con esa tabla ouija. Ouija, como tú comentabas, que se cree popularmente, que no se sabe certeramente, popularmente, que deriva del sí francés, oui, o del ya alemán, que es también sí, es decir, sería sí, tal vez jugando con la interpretación de hay alguien aquí y que aquello señale el sí, ¿verdad? Bueno, pues es posible, pero originalmente la ouija sería una especie de inspiración en lo que es esa planchette francesa. Jesús, como decíamos, se patenta en el 1890. Cuéntanos un poco la historia de la ouija desde ese momento hasta llegar a nuestros días. Bueno, como estaba diciendo José Manuel, todo lo que es la ouija pues, parece ser que procede de la planchette. Existe la tradición de que quien lo inventa realmente es Monsieur o Madame Planchette. Siempre teníamos la sigla M Planchette. Bueno, esto no es cierto, puesto que planchette en realidad es una traducción de la palabra placa, plaquita, que es lo que quiere decir. Todo ello, pues el día 28 de mayo de 1890, Elijah Jefferson Bond, tengo que leerlo porque el inglés es muy bueno para mí, es el que lo inventa. Pero no solo lo inventa, sino que además William Murphy y Charles Kennan son los que sirven de avalistas y los que hacen los titulares de la patente. Kennan, en concreto, monta un pequeño taller y se dedica a venderlo como si fuera un juego. Es el gran éxito que tiene esta tabla, esta ouija. De hecho, incluso después un ex empleado suyo, que era William Fult, que le compra también la patente, es el que le pone el nombre de ouija. Perdóname un momento, Jesús, una pregunta me ha surgido. Quizá este éxito de esta tabla de ouija sea porque, como dice José Manuel, el espiritismo era algo que estaba de moda entre la alta sociedad. Totalmente. Y la clase burguesa vio una forma de llegar a eso que practicaban los ricos. ¿Cómo te diría yo a ti? Es el tener una herramienta que entonces carecía la clase social media, que no había tampoco mucha, era la clase baja, la clase alta. Pero bueno, esa clase media, un invento del siglo XX. Exacto, esa clase media que estaba por ahí es la que llega a sus manos un juguete nuevo, que es el que le da la posibilidad de hacer lo que la clase social alta hacía. Además me imagino que se promocionaría así, ¿no? Exacto, es lo que había. Entonces, esto sale todo en Estados Unidos, a pesar de que su procedencia en un principio se vende como que era de la planchette francesa, que habían utilizado los ingleses, en realidad. O sea, de la alta burguesía inglesa, es de donde viene. Todo ello, ¿qué es lo que hay? Bueno, al principio hay una serie de patentes y de registros que yo he traído una fotografía, lo que pasa es que no he dado tiempo a incluirla, que está muy mecanizada. O sea, en concreto es una maquinita, no es una placa con un máster, sino que tenemos un máster unido mediante una regleta que permite un movimiento vertical hacia arriba o hacia abajo, pero a la vez está unida por un extremo
y permite un movimiento de rotación izquierda o derecha. ¿Qué es lo que había? Había estado comentando José Manuel, y lo estamos viendo en imágenes, que la tablet, la Ouija, constaba de 2 filas en las cuales se ponían en semicírculo el alfabeto partido en 2. Ese máster, que estaba unido a la mesa, pues lo que hacía era simplemente moverse hacia un lado o hacia otro. Era muy propicio para marcar siempre el sí o para marcar siempre el no. Con respecto al tema del máster, antes José Manuel ha estado comentando que también se suele utilizar papeles en círculo y el vaso. Eso es otro juego que también en teoría usamos, que no lo llamamos Ouija, sino lo llamamos el juego de la copa. Claro, es que estoy yo pensando, además, estando en el canal que estamos, realmente la Ouija imagino que es tan famosa porque al igual que le pasa al fútbol, es que cualquiera puede practicarlo. Es decir, igual que aquí se necesita solamente un balón y una pared, aquí se necesitan simplemente papeles que están al alcance de todo el mundo, un lápiz, un bolígrafo y una moneda, un vaso. Es decir, son elementos que pueden estar al alcance de cualquiera. En concreto, José Manuel y yo estuvimos un día con un alto investigador en una investigación que se hizo aquí en Sevilla, y él quiso realizar una Ouija, no teníamos nada, y en lo que era una pizarra, José Manuel, creo recordar que era una pizarra de... Una pizarra de las que se apuntan en el bar, lo que son las chapas habituales que está disponible. Pues se borró. Imagino que es el caso que tratamos hace poco. Eso es, bueno, sí, vamos, nos da muchas pistas. Bueno, evidentemente, pero si estáis los dos es un bar y pizarra, está claro cuál es, pero si no queréis, obviamos el nombre. Que ahí lo que se hizo fue pintar simplemente, escribir simplemente con las letras y el sí, el no y los números. Y tuvimos en aquella ocasión, incluso salió una fecha que era 1860, que era acertada, hay que decir que era acertada. Sí. Salió que había habido un incendio, también era y acertado. Salió el nombre de una persona. Salió el nombre de un niño, una niña, que también resultó ser acertado. Y coherente con la historia del edificio. Lo cierto es que cuando hablamos de Ouija, siempre hay que tener cuidado, porque evidentemente se han descrito casos en los que las personas, cuando han jugado a ella, pues se les ha advertido de un peligro inminente que pueden tener, y en algunos casos se ha cumplido. Accidentes de tráfico, roturas de piernas, incluso muerte, que ya es motivo quizás de otro programa, porque, por ejemplo, yo quiero recordar pues el caso, por ejemplo, de Estefanía Gutiérrez Lázaro, el caso Vallecas, famoso, o el caso de Tomares, que también es muy similar, guarda una gran similitud, y que, bueno, pudo ser incluso comprobado por equipos de televisión que se desplazaron al lugar. Casos que hay que saber diferenciar realmente dónde empieza la leyenda de la Ouija y dónde acaba la realidad, porque en muchas ocasiones el propio testigo, el que por psicología, por una psicología débil, cree, a pie juntilla, cree ciertamente que el mensaje que le está dando ese tablero es real. Y ahí es cuando pueden empezar los problemas de ese mal llamado juego. Hay que tener un gran poder mental, que no sea una persona que esté un poco tocada en cuanto a su capacidad, que no esté enferma. Tocado, que no esté simplemente pero no tocado porque esté loco. Pasando por unos momentos. Sí, exacto. Claro, lo que pasa es que normalmente estos temas de parapsicología o de adivinación, como ha dicho José Manuel, se acude normalmente cuando tienes un problema, es decir, ¿qué es el problema? Es decir, o también valga la redundancia, el problema dos veces. Claro, porque cuando tú tienes, por ejemplo, que ha fallecido un familiar, es cuando acudes a la Ouija, porque cuando tienes necesidad de acudir a este tipo de sistema de transcomunicación. La curiosidad también. Hay quien incluso ha establecido ese juego, y tiene grupos montados en base a contactos. Acordaros cómo en la década de los 80 fue muy famoso el contacto con el genoma, que era un supuesto y un pretendido ser extraterrestre que no tenía otra ocupación que mandar mensajes a través de la tabla de la Ouija. Eso te iba a preguntar yo ahora, si solamente se toma el tablero Ouija como un contacto con el más allá, o también, yo recuerdo una conferencia a la que asistí que decían que incluso había un grupo que lo pretendía para hacer contacto con extraterrestres, con seres de otro planeta. Claro, este grupo en concreto fue muy famoso porque, entre otras cosas, estaba amparado, y de hecho se publicó un libro que era Genome, se llamaba así, por José Antonio Campoy, que era uno de los responsables de la revista Más Allá de la Ciencia, que es una de las revistas referentes del sector, ¿verdad? Sí. Fíjate que ellos contactaban
con un pretendido ser extraterrestre que se llamaba así, Genome. Pero aquí en Sevilla hay otro grupo que se llama Maya, que también hacía contactos con un pretendido extraterrestre, pero ya no solo extraterrestres o personas fallecidas, también los que se llaman seres del bajo astral, que morarían en torno a ese tablero y que podríamos tener esa comunicación con él. Que yo lo que estaba diciendo, se nos ha ido un poquitito lo que yo quería comentarte, era lo del juego de la copa. Sí. También lo usábamos con otro que era el juego del péndulo. El juego del péndulo consistía más o menos en lo mismo, cogíamos un péndulo, poníamos una serie de letras y el péndulo iba girando y marcaba más o menos también unas letras. Que realmente es lo que he dicho, es que como es cualquier elemento susceptible de que se dirija a determinados puntos de letra, Exacto. al haber más ampliación del sí o el no, ya te da la posibilidad de decir, por ejemplo, ¿cómo me llamo? Y que se mueve la J, la E, a la S, a la U y a la Pero S. claro, si tú dejas un péndulo y el péndulo es el que una vez marca una J y ahora marca una E, eso es muy difícil, ¿no? O sea, que lo hagamos coincidir y que tú no veas el movimiento de la mano, el péndulo sería quizás un poquito más real que no lo que es el máster. ¿Qué sucede? Que siempre tenemos la duda de que si el máster lo mueve una persona o es realmente movido por... Claro, sí. Al haber como mínimo, como decía José Manuel, 4 personas, siempre yo no lo estoy moviendo, pero si ahora anda al lado mía. Sí, claro, pero tú tienes la seguridad de que tú no lo mueves, pero una seguridad de que tú no lo quieres mover, no de que tú no lo muevas, que es la otra parte de la Ouija. Porque en realidad, ¿quién es el que mueve el máster? ¿O qué es lo que mueve el máster? Claro, sea la gran pregunta de la Ouija. Claro, esa es la gran pregunta y el gran dilema. Ahí es donde estamos siempre con ello. ¿Qué sucede? Que la inmensa mayoría de los científicos te suelen decir de que es accionado por movimientos inconscientes del propia mano de los que forman la Ouija, de las personas que intervienen en la Ouija. Todo ello es muy demostrable. ¿Cómo? Se han hecho experimentos basados en que a varias personas, a los 4 que estén, a los 2, a los 5 que sean, se les han tapado los ojos y se les han cambiado el orden de las letras. No tenemos el abecedario en el orden correcto. ¿Qué hay? Que lo que después te está dando son completamente incongruentes, no tenemos para nada. Sí, porque van al alfabeto que ellos conocen. Pero aparte de eso es porque tú no sabes hacia dónde tienes que dirigir el máster. Claro. ¿Qué tenemos? Bueno, pues en realidad son movimientos inconscientes del propio individuo, con lo cual yo no veo ese peligro, además de los seres espectrales, de esos demonios que también algunas veces decimos que están interviniendo. ¿Por qué? Sí, de hecho, porque en realidad la tabla no tiene nada. Claro, si existieran algo, existirían alrededor, nunca en la tabla. Pero voy a hacer un poco de abogado del diablo de lo que decía José Manuel antes. Eso está muy bien por cuando son, por ejemplo, como nos llamamos cualquiera de los 3 integrantes. Pero si tú le preguntas un hecho que va a pasar en el futuro y la tabla acierta... El propio inconsciente de tuyo, el que lo sabe, el que lo está manejando. Pero el inconsciente no puede saber que tú vas a tener un accidente de tráfico dentro de 2 días. No, y tampoco lo sabe. Pero si hay casos... Claro. Las probabilidades están ahí, de que te pase o que no te pase. Entonces, pero bueno, ¿dónde entra la probabilidad de que empiece? Porque si es lo que decíamos, por ejemplo, cuando hemos explicado, no lo hemos hecho todavía en este programa, pero sí en otras rutas y demás que hemos hecho con José Manuel, otras conferencias, Spirit Box te puede dar una respuesta correcta y tienes una posibilidad, tienes un 50%, evidentemente, del sí o el no. Pero cuando das 5 respuestas coherentes y las 5 respuestas son coherentes, las otras preguntas y tienen una lógica, creo que la posibilidad era una entre ¿cuántos? bueno, Se hace por serie de 25 o 27 preguntas y la estadística es 1 contra 18 millones. Claro, entonces yo, si eso lo hace alguien, yo quiero que me eche una quiniela conmigo, porque no, pero bueno, la casualidad hasta donde llega. No estoy hablando del tema de la Spirit Box, que ya llega digo por eso, por la misma lógica, que si la Ouija te da 5 respuestas coherentes, dices tú, bueno, es la persona que estamos viendo, pero ¿hasta qué punto llega que la persona tiene esos conocimientos del futuro? Ten en cuenta que siempre, en todo tema siempre tiene que haber alguien a favor y alguien en contra. Yo de por sí siempre he estado en contra de la Ouija, pero en contra de la Ouija no solo por el tema de la interpretación de lo que se esté haciendo, sino por los datos, por los datos que se están obteniendo, sino también por cómo se obtienen esos datos.
Claro, vamos, yo te digo, yo no he hecho nunca una ouija, es decir, te estoy preguntando, estoy poniendo eso en el aprieto de que tú me contestes. No. O sea, que yo no, entro desde el tema, más puro el tema Lego. está muy claro. Si aquí estuviéramos representando realmente los bandos que hay, pues diríamos, pues José, por ejemplo, podría estar en contra, yo estaría a favor, o al revés, o al revés. Yo lo único que te estoy diciendo es qué es lo que hay. O sea, a nivel general, existe también la cosa de decir, es que el máster lo estamos moviendo inconscientemente a través de ello. Lógico. ¿En qué nos basamos? Pues en un hecho empírico muy fácil, que es tapamos los ojos de todo el mundo y volvemos a repetir el mismo ejercicio. Y le cambiamos la letra. Y lo que sale es completamente distinto. Con lo cual está muy claro, Sí. Si en realidad fuera una entidad que estuviera marcándonos qué es lo que hay, la entidad lo está viendo. Claro. Luego nos dirigiría perfectamente. ¿Qué es lo que es? Que no sabe leer la entidad y cuando le cambiamos los sitios ya se lía. Bueno, no, la pregunta que te iba a hacer no la puedo adelantar, la haré luego, con lo cual luego cuando estemos en el siguiente bloque te retomaré esta pregunta por una cosa, porque lo iba a hacer luego, pero bueno, tú creo que no has hecho Ouija, ¿tú, Jesús? Pocas. Yo he Pocas. hecho. No soy muy ¿Ah, partidario. sí has hecho? Ah, pues He yo hecho. creía que tú no. He hecho Sí. 2 sesiones en mi vida. Entonces, Una de bueno, ellas- una es una verdad de que ellas ya la hemos la hiciste hablado. juntos. Una de ellas fue en el restaurante Vianda, ya se dice, participando Iker Jiménez, Carmen Porter, Katia Rocha, Mariano Revilla y yo. Fue una de las que hicimos. Y yo tomando Y nota. tú tomando nota. Escriba. Nos dio, la verdad es que hay que decir, Jesús, que aunque yo creo también que las respuestas que da esa Ouija se corresponde con un patrón psicológico de los jugadores, sí es verdad que los datos que a nosotros nos dio en aquella ocasión los desconocíamos. Totalmente. Pero bueno, aunque yo estoy de acuerdo con esa ley de las probabilidades, entiéndeme, a lo largo de la historia hay muchos años para decir que en un año hubo un incendio y que murió una persona y que luego, sin saberlo. y que luego sea correcto y sin saberlo ninguno, ¿no? No, y además que nos costó averiguarlo porque hubo que recoger una Sí, hemeroteca es bastante complicado. amplia. Eso por una parte. Y por otra, cuando se realiza una sesión de Ouija, lo que sí es verdad es que se va con curiosidad, pero como bien decía Jesús, las respuestas que hay son diversas, desde aquellos que están a favor de la Ouija y que lo hablan como si realmente hubiera un contacto, se hubiera establecido un contacto con ese presunto más allá, o con una entidad extraterrestre, o con un demonio, o con un ser del bajo astral, hasta los que opinan que es una respuesta psicosomática, que es una respuesta psicológica. Hay un abanico muy amplio de posibilidades, ¿verdad? ¿Es el contacto real? ¿No es real? Ahí es quizás donde existen más dudas, porque evidentemente la mayoría de las veces se encara como un juego. ¿Hay alguien aquí? Sí. Uy, hay alguien aquí. ¿Y cómo te llamas? Y te marca un nombre, Luis. Pues mira, se llama Luis. Y no te lo tomas como más. Lo interesante sería que ese tablero nos dijera nombre, apellido, dónde murió, en qué año, qué era. Y que luego tengamos unos datos contrastables, sabiendo que nadie conoce esa capacidad de información para poder medir, tasar, juzgar con propiedad el mensaje que da la Ouija. Pues claro, es que el problema es ese, el problema son las incógnitas que nos plantea todos esos datos. Y después de publicidad vamos a enlazar con el otro tema y vamos a intentar terminar y rematar con el tema Ouija para que vean la interconexión que puede haber entre Ouija y exorcismo. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos momentos.